Y bueno, prácticamente un día catastrófico, prácticamente. Ha sido todo un reto poder cumplir con las labores profesionales, con las labores de la casa, las responsabilidades domésticas, las otras responsabilidades y acompañar a mi hijo en sus tareas, ¿verdad? Y en su estudio a distancia desde la casa. Yo creo que sí ha podido ser abrumador y yo creo que lo que ha funcionado ha sido poder ordenarnos en horarios, tanto los papás como mi hijo también, o sea, mi esposo, yo y mi hijo, ¿no? Respetar su ritmo de aprendizaje también en el estudio, porque él pueda tener horarios de descanso, de distracción, de hacer tareas, de investigar, también de ocio, de compartir en familia. Creo que también ha sido muy importante y ayuda mucho la comunicación con sus docentes, con el colegio, para seguir las instrucciones, los parámetros. Y yo creo que es vital respetar también el ritmo de aprendizaje de nuestros niños. No todos los niños aprenden igual. Y obviamente no podemos replicar la casa, la escuela en la casa. Eso estamos adaptando. Entonces, eso yo creo que es bien importante y que lo básico es que puedan aprender, que puedan disfrutar y que no sea una fuente de estrés y ansiedad para nuestros niños el estar. Esta experiencia ha sido una montaña rusa de emociones. La alegría de ver los logros del niño, pero también la frustración cuando no quiere hacer la tarea o se cansa por la situación. Entonces, tú tienes que ponerte firme, recurrir a todo tu banco de estrategias para que logres los objetivos del día. Eso combinado con las complicaciones de conectividad, el video no carga, el documento no abre, el niño se te dispersa mientras ocurre esto. Hay que combinar el uso de los equipos entre los miembros de la familia, te piden algún gente de trabajo, se te cae el internet, de manera tal que aunque logres ir desarrollando estrategias sobre la marcha para paliar la situación y especialmente mantener la armonía familiar, el desgaste físico, mental y emocional que esto conlleva es impresionante, porque no tienes tiempo de reponerte. Los niños terminan la tarea, tienes que correr con el almuerzo, que se pega con reuniones y requerimientos de trabajo, una tras otra. Eso con la cena, acostarlos, en ocasiones seguir trabajando porque no tuviste que terminar. Entonces, al final hay días que sientes que tuviste un pico de emoción durante todo el día. Si bien creo que lo hemos ido resolviendo y yo en particular no tengo tiempo en mi colegio ni por cantidad de flexibilidad, acompañamiento de otras actividades, que lo han hecho muy bien, la realidad es que no ha sido fácil. Combinar colegio, trabajo, casa, esparcimiento y ha sido realmente agotador y en algunos casos sencillamente hemos dicho, no, ya empezamos a activar pronto, un poquito más tarde para desayunar con calma, o sencillamente, en algunos casos he dicho, hoy es día de descanso de tareas. Bueno, ahí vimos diferentes testimonios, diferentes sentires, y todos vivimos una misma realidad, ¿no? Todos estamos ante esta pandemia, ante esta situación dura, ante un contexto de país político, social, bien complicado. Eso. Entonces, son muchas variables las que están incidiendo. Entonces, por eso agradecemos profundamente a la profesora Chilina León y a la profesora Marilisa Castillo que hoy puedan compartir. Gente de mucha experiencia, gente eso que puede dar mucho. Vamos entonces, esto lo debemos estar transmitiendo por Facebook, por la escuela, si ustedes pueden ubicar la Escuela de Psicología UCAP, ¿sí? Ahí entonces lo estamos transmitiendo también directamente por Facebook, ahí lo estaremos grabando, ahí pueden colocar, y también por las diferentes redes que nosotros tenemos, como que aparecía en la pantalla inicial. Entonces presento a nuestras ponentes. Ellas cada una va a tener 15 minutos para analizar un poco desde lo que supone esta perspectiva, de incluso estos testimonios. Cada uno va a hablar 15 minutos, reitero. Luego entonces que las dos hablen, entonces nosotros vamos a hacerle las preguntas desde ya, por las diferentes vías, por las diferentes redes. Le pido incluso a la profesora Jocelyn para que nos coloque otra vez lo de las redes. Ahí podemos, entonces estamos recibiendo, ya sea por el chat del Zoom, como por Twitter,
como por Facebook. Por esas vías, aquí nos las están colocando en la pantalla. Por Instagram también estamos recibiendo las preguntas. Entonces, bueno, nos las envían, que hay todo un equipo detrás, y por eso agradezco desde ya a la Escuela de Psicología, al equipo de planta, que están con las diferentes vamos acá a vivir. Entonces eso, sería media hora, 15 minutos y 15 minutos de un poco del análisis de la profesora, luego entonces la sesión de preguntas. Vamos entonces a comenzar con la profesora Chilina. Profe, gracias. Usted me dio clase aquí, egresado también de esta escuela. La profesora Marilisa Castillo también, eso es también alumna suya. Y muchos de los que estoy viendo en el chat, alumno suyo. Eso, como decía, egresada del año 68. Leo un poco su currículum. Dice, es doctora, ¿sí? Él es psicólogo escolar. Le estuve viendo un poco el expediente, profe, que usted tiene aquí en la escuela. Eso, su primer trabajo fue de psicólogo escolar en La Salle. Aparecía allí como psicólogo escolar de La Salle. Y bueno, a lo largo entonces ha sido profesora nuestra de psicología escolar y psicología del desarrollo, psicología evolutiva. Así que amplia experiencia en todo lo que nos va a hablar. Tiene una maestría en desarrollo infantil del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es doctora en psicología por esta casa. Es profesora titular de las escuelas de psicología y de la Escuela de Educación de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Ella nos puso entonces una frase, dice, soy jubilada, pero no empantuflada. ¿Sí? Así que, y eso doy testimonio de lo que eso supone. Está activa en investigación, activa en posgrado. Es directora, cofundadora desde los inicios de los años 90 de la firma consultora Asesores de Desarrollo Integral SC, cuyo brazo de formación virtual, Moidi y Learning, lo creó en el 2017, con la meta de acompañar la puesta en acción en tiempos complejos de las 5 aplicaciones del contenido de su famoso libro que se llama Secuencias del Desarrollo Infantil Integral, que ha sido publicado por nuestra Universidad Católica Andrés Bello ya por la 6ª edición. Se los voy a enseñar, miren, aquí está. Y, bueno, lo tenemos aquí, y bueno, que lo pueden adquirir. Además, ella nos va a decir más adelante, va a aparecer por la red, diciendo dónde también lo podemos encontrar. Su investigación nació en los años 80 para niños, sus familias, las escuelas y comunidades, pero ante la complejidad de las realidades donde se desarrollan los niños actualmente, abarca ahora todo el ciclo vital, resumiendo su aporte con lo que se llama el modelo integrador de desarrollo humano, recurso para construir un lenguaje común interdisciplinario y multicontextual en la localidad para fortalecernos en lo personal, familiar, educativo, laboral y comunitario, con flexibilidad para incorporar la diversidad personal y sociocultural. Hoy está compartiendo con nosotros su visión sobre cómo vivir con la escuela en casa. Así que, profesora Chilina, desde esa visión de psicólogo escolar, esa profesora de psicología escolar de tantos que hemos pasado por sus manos, y de esa visión también de psicólogo de desarrollo, las puertas de esta aula virtual están abiertas para usted. Así que, bienvenida. De más decirles el placer y el honor de esta invitación, en la que siempre ha sido mi casa, y donde ha sido todo mi trabajo y donde está también mi corazón, y cosa que valoro muchísimo. La educación desde la época que me gradué era muy tradicional, seguía siendo muy tradicional, y antes del coronavirus ya había un llamado a gritos de empezar a incorporar cambios. Yo voy a compartir la pantalla para compartir una presentación para tratar de ir al grano y compartirla así con ustedes. Me dicen si la ven, ¿se ve correcto? Perfecto. Sí, profe, perfectamente. ¿Cómo vivir con la escuela en casa? Bueno, me toca ver qué está pasando en la casa con la escuela, pero es que la casa es mucho más que eso. La casa también tiene el trabajo en casa, también tenemos la farmacia en casa. Ya la familia venezolana venía muy sobrecargada, supliendo funciones que en realidad no le corresponden. Y ahora de repente, de la noche a la mañana, nos cae este palo de agua que a algunos nos agarró sin paraguas, a otros nos agarró con el paraguas roto. El hecho es que tenemos que empezar a unir paraguas para poder protegernos de este chaparrón que nos salpicó, que fue un imprevisto absoluto para todos y que ha roto todos los parámetros que regulaban nuestras vidas.
pero viendo el lado bueno, también está abriendo espacios para cambiar, para aterrizar esos lineamientos mundiales que ya están clarísimos desde finales de los 80, pero que por la complejidad del ser humano, por las complejidades sociales, por la pérdida de rumbo de la humanidad en cierto sentido, pues todo lo que era la parte de la formación personal, la parte de salud, fue descuidando ante otros temas aparentemente más importantes. Y este virus, este chiquitín, nos demostró cuán equivocado iba el rumbo de la humanidad, y esto es un momento para transformarnos y para pensar cómo rescatar lo mejor de ello. Esto nos está abriendo un espacio, está obligando a cambiar y aterrizar ese paradigma que tradicional, convertirlo en un paradigma mucho más moderno, mucho más centrado en las personas, que en los papeles está escrito, pero que en la práctica todavía no lo vemos. El hecho es que hay que vincular a familias con escuelas y las organizaciones de la comunidad. La educación no son solo las escuelas, la educación es valiosísima, y recuerden ustedes todo lo que han aprendido del aprendizaje informal que tuvieron con sus abuelos en la casa y en la familia. Y ese aprendizaje informal es el que después, cuando el niño llega a la escuela, le hace sentido todo y le cae la locha, como decimos en criollo, ¿no? Y eso es fascinante. Y por otro lado, vincular también con el guión educativo del currículum nacional las actividades extracurriculares. No puede ser que cada organización anda para su lado, anda por su lado completamente desarticulados. Entonces ya desde hace mucho tiempo han llamado, y yo creo que esta es una oportunidad, porque así como ha desnudado la funcionalidad del ser humano, esta amenaza tan grande que llegó, que no llegó, y de las organizaciones, aquí vamos a sobrevivir y estamos demostrando funcionalidad. Todos los que tengamos capacidad de control, optimismo, asumamos el liderazgo que nos toca como adultos para minimizar el impacto de esta amenaza global en nuestro entorno inmediato. En estos días compartíamos, bueno, ¿cómo queremos que nuestra familia recuerde estos tiempos de pandemia? Como nosotros recordamos a nuestros abuelos europeos de la guerra mundial, pues algo así pasará dentro de 30, 40 años. Y tenemos que decir, miren, recuerden que éramos una familia fuerte, que supimos salir fortalecidos, que no perdimos de vista lo que era realmente el valor de la familia y el aprendizaje en la familia. En estos momentos se desnuda la funcionalidad del ser humano y de las organizaciones. Vamos a sobrevivir, pero para ello todos los adultos tenemos que tomar el timón de este barco en aguas turbulentas. Y el gran peso recae sobre la familia y en las organizaciones de apoyo, que son los nudos de un tejido social que tenemos que fortalecer entre todos. Pero no vamos a fortalecer el mundo, vamos a fortalecer el lugar donde vivo y el lugar donde trabajo. En la medida que empecemos de a poquito, en esa medida vamos a ir fortaleciendo, porque además hoy en día la diversidad humana es mayor que lo común. La pandemia es un evento que comparte la globalidad, pero cada quien lo agarró en un momento distinto, en unas condiciones distintas, cada quien lo vive distinto. Las maestras mandan las actividades, pero cada familia lo procesa distinto, cada niño va a su ritmo. Esto ha servido para que los papás entiendan lo que hacen los niños en los colegios y se den cuenta de lo que logra y no logra, y para que los niños vean lo que hacen los papás en el trabajo. Entonces ha sido una gran oportunidad, yo creo que de encuentro familiar, y siguiendo el eslogan de nuestro sector, pues solo juntos podemos. Y necesitamos avanzar compartiendo una visión y que tiene que estar centrada en oportunidades y en fortalezas para poder echar para adelante. Ya les comentaba al comienzo que antes del virus ya había un cambio de paradigma educativo que nunca hemos logrado aterrizar. Y esta crisis nos está obligando a lograrlo. Pero más allá de que ver lo educativo como algo aislado, yo creo que son piezas de un rompecabezas. Son 5 grandes piezas que tienen que encajar. Y esa es mi próxima y penúltima lámina. Y en la medida en que ataquemos este tema, escuela, pero también lo otro que está relacionado, vamos a ser mucho más efectivos. Cuando hablamos del cambio de paradigma, todo mi trabajo se enmarcó, o yo lo enmarqué después, porque mi trabajo nació antes que el trabajo, que el parámetro de la UNESCO. O sea, yo soy más viejita que cuando Delors publicó esto, pero
publicaciones después de las investigaciones, yo marqué todo mi modelo octogonal, donde hablo que hay 8 líneas de desarrollo, 4 que te permiten feliz y 4 que te permiten ser competente. Y eso está vinculado perfectamente con los pilares de la educación, que son aprender a ser y aprender a conocer un poco la visión educativa tradicional y aprender a ser y aprender a convivir, que es un poco el llamado que hay hacia lo actual, que yo en lo personal creo que hay que combinar ambas cosas y como de hecho se está haciendo. Entonces ya el mandato está hecho, ¿qué hay que hacer? Está hecho, lo que tenemos es que ponernos las pilas y organizarnos, cada quien en la medida de su entorno, a ver cómo lo organiza. Y solo quiero compartir con ustedes 2 avances de este tema a nivel de los organismos internacionales. El 20 de mayo del 2020, la UNESCO hizo otro aprender, y el aprender ahora es aprender a convertirse. Ante esta crisis global, todos nos tenemos que transformar. Nada va a seguir siendo como era. Y para atrás ni para coger impulso. Tenemos que aprovechar esta coyuntura de incorporación de la era virtual, etcétera, para organizarnos y montarnos en este patín. ¿Cuántos maestros estaban negados y ahora han tenido que involucrarse? Y con todo el sofocón que es, porque si es agobiante para los padres, como veíamos en el video, para los docentes no les puedo contar lo difícil que ha sido este proceso. Pero ahí están, cada quien poniendo lo mejor de sí mismo. Y justo ayer hubo un webinar del BID que se llamó COVID-19 y educación, cómo afecta la pandemia a los más vulnerables. Y bingo, adivinen, ¿saben cuál es el camino a seguir? Fortalecer familia, escuela y comunidad. Bingo, en el año 87 ya en la UCAP estábamos trabajando ese tema, lo cual me emociona mucho porque yo personalmente creo que para allá va la situación. Nuestras experiencias de escolar con las escuelas de Antímano abajo eran muy distintas a las de la escuela Antímano arriba, de La Vega o de Petare. O sea, cada localidad, así como cada edificio es un mundo y cada condominio es un mundo, cada familia es un mundo. Y el secreto ahora es personalizar y contextualizar, que con esa idea cerraremos, pero ya me adelanté. ¿Cuáles son las 5 dimensiones a fortalecer? La primera tiene que ser la personal. Y es un reto de los adultos. La adultez es el periodo más largo y es el que la psicología del desarrollo menos ha estudiado. De 18 años a 79, porque en nuestra visión viejo es a partir de 80, no de 65. El cuento es que lo personal es crucial. Tenemos que ser líderes positivos del cambio. En mi blog de Movitips con Chilina hay varios posts donde estos temas están trabajados en detalle para quien le puede interesar y pueda acceder ahí. Hay un exceso de información. Tenemos que personalizarlo, tenemos que dosificarlo. Las recomendaciones pueden ser espectaculares, pero por tu estilo personal o por la dinámica de tu familia no sirven. Entonces, este tema es muy de cada familia, pero siempre proactivos, porque no solamente son los cambios actuales, son los cambios por venir. Y para ello hay que empezar por hacer un balance de nosotros mismos con foco en fortalezas y oportunidades y tener estrategias de control para manejar presiones. Es un tema de adultos para minimizar el impacto de esta amenaza global en los niños y en los viejitos de la familia. Pero si la mamá o los jefes de una organización o la directiva no toman control y no brindan seguridad y confianza, pues no funciona. Entonces, el gran desafío de los adultos. La familia tiene un papel preponderante en este momento, porque finalmente es lo que nos acompaña a nosotros a lo largo de la vida siempre, y es lo que siempre está presente. Pero la misión de la familia, y coincido con la entrevistada, con Gilbert, cuando decía, no es escuela en casa, claro que no. No es escuela en casa, la escuela no puede estar en casa. Nosotros no hemos estudiado para formarnos como educadores. Estamos apoyando el proceso educativo en una medida de contingencia que se deberá transformar en un mejor modelo de gestión educativa, donde los papás sepan cuáles son lo que está aprendiendo su hijo. No solamente el boletín trimestral cuando va a buscar la boleta, ya como hecho consumado, sino que seamos más proactivos. Porque la verdadera misión de la familia y la clave en este momento es proteger a sus chamos, apoyarlos, darles seguridad, mantener un entorno cálido con rutinas y promover un entorno de aprendizaje informal que apoye las competencias. Pero ese desespero de que, y tengo
experiencias, incluso por grupos WhatsApp, de 20 actividades esta semana porque va a terminar el año, ya tengo que evaluar, y los papás atacados porque el muchacho llene todas las actividades, eso no tiene ningún sentido. Hay que jerarquizar, y tú por encima de cumplir con esas actividades está la tranquilidad y el equilibrio de tu hijo, pero tú tienes que saber que al terminar este grado, que va a tener una evaluación muy irregular, bueno, ¿qué es lo que él debería haber sabido? Y esa es la caja negra que tienen que destapar los colegios. Tienen que decirles, mira, para nosotros, egresar de este grado era que le aprendiera ABCD, y si no lo ha hecho, vamos a hacer juegos de nivelación en vacaciones. Pero creo que es muy importante que los padres sepan qué es lo que tienen que aprender los niños a lo largo de la escolaridad, más que divertirse y traer una carpeta bonita. A nivel educativo, hay que apoyar a las organizaciones educativas donde escribimos a nuestros hijos, porque finalmente allí los escogimos. Hay que mantenernos conectados con ellos, hay que apoyarlos, porque el esfuerzo que están haciendo es titánico para lograr las metas educativas, pero con flexibilidad. Porque lo más importante es que la educación se ajuste al estilo y al ritmo de cada alumno. Y nadie conoce más a sus hijos que mamá y papá. Entonces, a veces te llega una actividad en estos tiempos de educación a distancia, donde el niño tiene que discriminar unos números y rellenar unos círculos, y resulta que el niño no sabe hacer un círculo. Entonces, hay unas competencias que eran previas que tenían que lograr, y este es el monitoreo que mamá y papá tienen que lograr con el apoyo de los colegios, y hay que jerarquizar prioridades. Hablamos que hay 7 habilidades que está exigiendo el siglo XXI. Una lectura y una escritura comprensiva y recreativa. Una escritura espontánea, no es copia y dictado. Matemáticas y las disciplinas científicas para entender la vida. Y luego las famosas 4C, que son las que están de moda ahora, todo el mundo habla de ellos. Pensamiento crítico, creatividad, etc. Pero a las 4Cs hay que unirles las 3 Cs, las 3 Rs tradicionales, porque sin lectura, escritura y cálculo y metacognición no es posible lograr lo demás. La educación de los niños pasa por el compromiso también laboral de los padres. Los padres como adultos tienen la misión de formar nuevas generaciones competentes y felices, y para eso necesitan trabajo y realizar su proyecto de vida personal y laboral. Y las amenazas laborales ante el impacto económico del COVID está poniendo a los padres en una situación muy difícil. Entonces, como adultos, tenemos que flexibilizarnos ante los muchos y frecuentes cambios que enfrentamos y que están por venir, manteniendo claros nuestros objetivos, las metas de productividad, apoyando a la empresa donde trabajas y pensando en un plan B y C. En esto de emprendimiento espontáneo, en momentos de crisis, el venezolano se lleva la medalla de oro, porque están haciendo maravillas toda nuestra población migrada. Y la clave de estos 4 elementos es que convergen en el entorno comunitario, donde tenemos que vincularnos a nuestro entorno inmediato con iniciativas para apoyar a nuestra comunidad en forma física o virtual, y así construir una red de apoyo a la educación formal. La escuela formal sola no va a poder con los desafíos que vienen post pandemia. Tiene la educación no formal, le hace actividades extraescolares, tienen que apoyarlos, canalizando las fortalezas y las debilidades identificadas en los niños. Y la familia tiene que apoyar con alternativas de educación informal. Y entre todos, fortalecer el tejido social en la localidad donde vivimos, y como publicó el Padre Uruguay, construir entre todos una sociedad educadora. Pero para eso tenemos que saber qué es lo que tienen que aprender los chamos. Y esa es la caja negra. El sistema educativo y los colegios tienen que develar. En consecuencia, creo que hay que ir más allá de la contingencia y del tema de la escuela en casa, que genere angustia, pánico, que cada quien lo maneje a su manera. Eso es esperado. Como manejamos cada quien a su manera la pérdida de agua, que no haya agua, como cada quien maneja el temor ante perder el trabajo, etc. Pero hay un secreto. Para poder mirar hacia el futuro, tenemos que contextualizar. Para mí, en mi familia, en nuestras condiciones, cuáles son las cosas que nos están impactando, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras oportunidades. No hay el tiempo para explicar esto, pero quise mostrarles lo que era el modelo integrador de desarrollo humano. Todo el trabajo nació con el modelo de niños, que es el que tienen a la derecha, pero muy pronto nos dimos cuenta que trabajar solo con el niño inmediato de familia, escuela y comunidad no era suficiente.
porque estamos enmarcados en un país que tiene una estructura y que el gobierno tendría que garantizarnos un mínimo de condiciones de vida para poder lograr el desarrollo humano adecuado, que son las 6 políticas públicas sociales mundiales. Viendo en la base, empleo y vivienda en la base, que pueden hacer unos papás si no tienen trabajo y no tienen casa. Hacia arriba, educación y salud como vías de superación, a los lados, no menos importante, recreación y seguridad. Solo así podemos ver los 4 modelos octogonales que pueda la persona desarrollarse, aunque siempre existe la capacidad de compensación. Aún en los peores entornos tenemos personas que echan para adelante y funcionan de maravilla. Y en los mejores entornos tenemos personas que no funcionan, pero en líneas generales hay que tener un mínimo de calidad de vida. ¿El secreto dónde está? En la interacción entre la política pública social efectiva en tu alcaldía y en tu municipio, la organización de esa comunidad y la calidad familiar. Con esas 3 patas y teniendo claro qué tienen que aprender los niños a lo largo de la escolaridad, que está público, porque los currículos están en la red. Cualquier padre puede buscar y verlos y estar interesado. Solo así podemos lograr un desarrollo pleno. Que genere estrés, por supuesto. La situación nos genera estrés multinivel. Es como un dique roto por muchas partes. Si tapamos el dedo de la escuela, se nos va el agua por lo laboral. Tapamos lo laboral, se nos va el agua por los servicios públicos, porque no hay conexión de internet. De hecho, 44% solamente de la población infantil tiene comunicación de internet. Y de los niños de fe y alegría, más de la mitad no tienen ni siquiera el teléfono WhatsApp para estas tareas que viajan a otros países y son las mamás o las abuelitas quienes hacen las búsquedas de las tareas que tienen que hacer los niños. Concluyendo con esto, quiero resumir que para mirar hacia el para que esta escuela en casa la veamos ahorita como un mal momento, pero que nos está dando una oportunidad de avanzar hacia algo mucho mejor, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar. ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cuál es el colegio de mis hijos? Pero con ojos de fortalezas y de oportunidades, no de crítica. Veo con preocupación cómo los padres se enfrentan a los colegios y los colegios a los papás. No, todos estamos sometidos a un detonante muy estresante y todos tenemos que apoyarnos mutuamente. Hay que personalizar, porque cada mamá, cada papá, cada maestro, cada alumno tiene su ritmo, tiene su estilo, tiene sus fortalezas y sus debilidades y va a avanzar por el proceso a su ritmo. Por ello creo que hay que respetar el ritmo y el estilo de cada quien. Hay que trabajar en forma colaborativa, apoyándonos unos con otros, y tenemos que apoyar a los más vulnerables de nuestro entorno, para que toda niña y niño tenga el derecho de recibir una educación mínima de calidad. Esto abre el tema de la escuela en casa. Yo insisto que no es homeschooling. Yo creo que la escuela, y tú los ves en las clases por Zoom, lo que disfrutan es lo social, saludando a los amiguitos, etcétera, los que tienen ese recurso. Lo que uno recuerda de la escuela, y piensen ustedes en su escolaridad, recuerden que era lo social. Los seres humanos somos sociales, somos gregarios. Este aislamiento va a pasar, todo en la vida pasa, y de las crisis surgen las oportunidades para un desarrollo pleno. Y yo estoy feliz de no estarme perdiendo este capítulo de la historia de la humanidad, porque creo que de aquí van a salir muchas cosas buenas. Bueno, dejo para sus preguntas. Mil gracias. Ahora sí estoy por acá. Okay. Vamos entonces ahora, profe, primero vamos entonces que participe, que tengamos la visión de la profesora Marilisa Castillo, ¿sí? Se ha dado esa visión, eso macro. Ahora, bueno, ¿cómo se puede ver eso desde una persona que va a darnos ese énfasis desde el sentido de familia, desde ese sentido sistémico de familia? Entonces, para ello vamos entonces a tener, como hemos dicho, a otra egresada nuestra de nuestra escuela, la profesora Marilisa Castillo, egresada del año 2000. Y ella, además de ser licenciada en psicología, ella tiene la especialización en clínica comunitaria.
Actualmente, ella es la coordinadora del área de psicología clínica de la unidad de psicología Luis Azagra, la que tenemos en el Parque Social, este parque de Manuel Aguirre, que es de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Ella, bueno, tiene muy buena formación en el área de psicoterapia, en el área de familia, en el área incluso de psicodrama. Bueno, gracias, profe María Elisa Castillo, por estar con nosotros. Entonces, por favor, enciende tu cámara, no la estoy viendo por si acaso por aquí. Y así entonces escuchamos tu perspectiva, todo lo que va a suponer este aporte, y luego entonces seguimos recogiendo las preguntas. Estamos transmitiendo ya, profesora Chilini, profesora Marilisa Castillo, ya tenemos 300 personas acá en Zoom. Entonces, bueno, no puede entrar más nadie. Entonces, para aquellos que no han podido entrar, pueden ir al Facebook. El Facebook de la escuela es Escuela de Psicología UCAP. Ahí también lo estamos transmitiendo en directo. Bueno, todos aquellos, si ustedes saben que alguna persona no se ha podido meter, puede también entonces vernos por Facebook. Luego entonces esto quedará grabado y lo tendremos en YouTube en el canal nuestro de la Escuela de Psicología. Entonces, por favor, Marilisa Castillo, los micrófonos son tuyos. Por favor, enciende la imagen y entonces te podemos ver. No sé, creo que necesitamos cerrar la presentación de Chilina para yo poder poner la mía. Sí, profe Chilina, por favor. Sí. Donde dice dejar de... Uy, me perdí, déjame ver. Recuerden que yo soy baby boomer. Yo creo que ya. Perfecto, ya. Gracias. ¿Ya? Ok. Sí. Listo. Ok. Ok, gracias. Voy. Ok. Fíjense, ya la profe Chilina nos hizo, como bien decía Dani, una visión amplia, así que yo voy a procurar no repetir cosas de las que ella ya mencionó, y me voy a enfocar fundamentalmente en la perspectiva más emocional que además afecta no solo a los niños y adolescentes, sino a la familia entera como sistema, ¿sí? Por allí preguntaba alguien en el chat, ¿cómo hago para tener tiempo para mí? Fíjense, desde la perspectiva familiar es fundamental tener claro que somos diferentes elementos dentro de un solo sistema. Eso es lo que llamamos subsistemas. Entonces, desde la perspectiva familiar, hay una cosa muy importante que está siendo difícil en la cuarentena, que es mantener el espacio físico, pero también el espacio, digamos, psíquico y de actividades de los diferentes subsistemas que forman la familia. Es decir, las parejas necesitan espacio de pareja, los hermanos necesitan espacios de hermanos, y habrá momentos en que esté el sistema junto, completo. Entonces, uno de los principales retos que tenemos como familia es poder mantener algún espacio para nosotros. Y eso parte de lo que ya habló la profe Chilina, que tiene que ver con la estructura. Sin ser exageradamente rígido, es importante que tengamos un mínimo de intención al menos de cumplir ciertos horarios para ciertas cosas, ¿sí? A veces, por ejemplo, escucho familias que me hablan y me dicen, bueno, es que mi hijo se está acostando, mi hijo de 8 años, de 7 años, se está acostando a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y se está levantando a las 11 del mediodía. Eso hace muy difícil que, por ejemplo, la pareja tenga un espacio de pareja, porque están funcionando todos en los mismos horarios. Lo siguiente es la multiplicidad de tareas como reto. No soy solo mamá o papá, sino que además soy maestra o maestro, y además cocino, y además limpio, y además trabajo, y además tengo una cantidad de tareas en simultáneo que normalmente no necesariamente hacíamos de esa forma. Quiero decir, por ejemplo, cuando yo voy a la universidad a dar clases, voy a la universidad a dar clases, y por ejemplo, mi hijo está en el colegio. Entonces yo no me tengo que ocupar de qué está haciendo mi hijo mientras yo estoy en la universidad dando clases. Eso lo tengo que hacer ahora mientras estoy aquí. Es decir, yo estoy ahorita sentada acá haciendo esto,
pero una parte de mi cerebro está conectada con qué pasan los ruidos dentro de la casa para saber en qué andan los demás, ¿sí? Entonces, hay dos cosas muy importantes en términos de la familia. Uno es la posibilidad de acompañar a nuestros hijos en su proceso de formación. Por ahí había una imagen de estas que corre por las redes sociales que decía: mamá, papá, no eres el maestro o la maestra, ¿sí? Acompaña a tu hijo, calma, que nosotros los maestros nos ocuparemos al regresar al colegio de, digamos, adaptarlos de nuevo y de poder estabilizar esta formación que se vio interrumpida en un momento y luego intentando adaptarse a partir de la contingencia de la pandemia, ¿sí? Y luego la posibilidad de conectar con redes de apoyo. Ya decía la profe Chilina, cómo en lugar de enfrentarnos al colegio, ¿sí? Tomamos a los profes como aliados para este proceso. Hablaba con una familia que la niña de 6 años le decía a la mamá, que era quien más la apoyaba en las tareas: mamá, no quiero ver los videos, no quiero ver lo que me mandan, no estoy en el colegio. Después de la mamá tener varios episodios que llevaban a rabietas de la niña, malestar en la mamá, venía el papá a meterse, entonces luego el papá y la mamá tenían algún tipo de incomodidad al respecto, esta mamá decide comunicarse con la maestra, comentarle lo que pasaba con esta niña de 6 años y la maestra le dice: preocúpate porque aprenda a leer. Mientras tú te enfoques en que ella aprenda a leer, ya lo demás, tranquila, que nosotros lo trabajamos cuando regresemos al colegio, ¿sí? Entonces, en lugar de enfrentarse, qué horrible, ¿cómo es posible? La maestra le mandó estas cosas, al ella comunicarse con la maestra, tuvo la posibilidad de adaptar lo que estaba sucediendo y entender que era realmente lo esencial para trabajar con su hija. Y cualquier otra red de apoyo que exista, ¿sí? Todas aquellas redes de apoyo que como familia nosotros podamos contar. A lo mejor contamos con algún amigo, o con alguna amiga o con algún familiar que nos pueda apoyar en una perspectiva distinta, porque todos estamos cansados y eso hace que estemos más irritables y que sea más difícil tener el manejo emocional para poder tener siempre paciencia y poder adaptarnos todo el tiempo a los requerimientos de nuestros hijos, ¿sí? Básicamente, desde la perspectiva familiar, es fundamental la capacidad de adaptación. Un poco lo que decía la profesora Chilina. Quizás los venezolanos, la psiquiatra que trabaja con nosotros en la unidad de psicología, dice que los venezolanos ya no somos resilientes, sino que somos casi inmortales, ¿no? O sea, como que esta capacidad de adaptarnos continuamente a todos los retos que se nos suman cada día nos ha hecho prácticamente inmortales. Ahí me parece que es importante reconocer que nuestras dinámicas familiares se ven modificadas y que en ese sentido también es importante, digamos, tener el espacio y la posibilidad de reconocer que eso está sucediendo y que nosotros también como padres necesitamos adaptar algunas cosas. Y sobre todo que se vale estar cansado, que se vale no tener paciencia en algún momento y que se vale también enseñar a nuestros hijos que la manera de comunicar las emociones es hablándolas y no reaccionando frente a eso. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros como padres, ¿sí? Eso me lleva al punto de la diferencia en el momento evolutivo. No es lo mismo una familia con niños menores de 5 años que una familia con niños en primaria, que una familia con púberes y adolescentes, ¿sí? En el caso de los niños de primaria hay una importancia de, digamos, la jerarquía que hay y que necesitan tener los papás cuya responsabilidad es mayor que frente a hijos adolescentes a los que, por ejemplo, se le pueden delegar algunas responsabilidades. Y también reconocer que las necesidades son distintas. Una cosa de estas nuevas generaciones es que si no existen, digamos, si no están en conexión con los amigos, es como si no existieran, ¿no? Se sienten un poco como invisibles si no están en conexión con ellos.
Eso en el caso de los adolescentes, no pasa igual en el caso de los niños, que necesitan mayor cantidad de descarga física. Alguien preguntaba por ahí, ¿cuánto tiempo de recreación le doy? Miren, en esto la profesora Chilina seguro les puede dar mayor información más adelante en las preguntas respecto a los tiempos de atención real que tienen los niños, y más aún cuando es con una pantalla, en el caso que sea una pantalla, o con papel en el caso de que tengan que recibir algunas cosas en papel. Pero es muy importante que, además, tomando en cuenta que no están en el colegio, necesitan cantidad de recreos con mucha frecuencia, y su rango de atención es relativamente corto. Es importante que haya momentos de alguna actividad física. Yo tuve que adaptar la sala de mi casa a que fuera un espacio pequeño de campo de fútbol, con algunas restricciones, pero bueno, eso implicó que hubo que mover muebles, hubo que quitar ciertas cosas, pero como familia necesitamos realizar ciertas adaptaciones, ¿sí? Entonces, considerar el momento evolutivo de nuestros hijos es muy importante. ¿Qué cosa nos estresa aún más como familia? Los recursos. Y ahí entra, por ejemplo, que yo tengo que considerar a qué hora me ponen el agua, para considerar los horarios de actividades, por ejemplo, ¿sí? Cuánto desgaste físico y emocional tenemos. Y al reconocerlo, saber que quizás, por ejemplo, para mí es mucho más difícil lidiar con un niño difícil a partir de las 8 de la noche que lidiar con un niño difícil a las 3 de la tarde. Eso es en mi caso particular, ¿sí? Entonces ya yo sé que a partir de las 8 de la noche es muy importante para mí tener conciencia de que a esa hora me molesto más fácil, tengo menos paciencia. Entonces ahí, si tengo otro padre en casa, pues recurrir a que si el papá tiene más paciencia, pues sea él el que se ocupe. Es decir, buscar la manera en que el reconocer ese desgaste físico no se convierta en una piedra de tranca, ¿sí? Y otra vez, ¿cómo puedo recurrir a otros sistemas? ¿Y cuánta relevancia tiene que, por ejemplo, haya, qué sé yo, la posibilidad de mi hijo se asoma por el balcón y habla con el vecinito, se asoma por el balcón, obviamente cuidando cierta seguridad, pero puede hablar con un vecinito que está en otro piso, y el ratico que ellos están hablando o se hablan de reja a reja, es un momento en el que yo descanso, pero también es un momento en el que él tiene interacción con otro niño, y eso le permite bajar el nivel de intensidad de convivir con el representante 24/7, ¿sí? Y por ahí veíamos un tuit de alguien que decía, mi hermana está por graduarse de bachiller. Hay rituales que son fundamentales para nosotros en la sociedad y en la familia. Y es muy importante encontrar la forma, a pesar de estar en confinamiento, de encontrar la manera de hacer quizás nuestro propio ritual para permitirnos celebrar y demarcar, que es para lo que sirven los rituales, las transiciones y los pasos a otras cosas. Ya para ir cerrando y dar paso a las preguntas, solo quería dejarle dos imágenes que me parece que hacen un buen contraste, ¿no? La primera me la pasaron precisamente por un grupo de mamás y es este. Dice, este es el detrás de cámara de las clases en línea. Si lo ven ahí, el niño está sentado frente a la computadora y la mamá está sentada en una silla con un palo de escoba como incentivo, vamos a decirlo así, para que el chamo pueda hacer las tareas. Precisamente la idea es que estar en la escuela en casa no nos lleve a esto, que no sea bajo amenaza, ¿sí? Que no sea bajo el castigo físico. Y quería mostrarles cómo hay maneras que pueden resultar sencillas, pero que son de gran motivación para todos. A nosotros nos llegó del colegio donde estudia mi hijo esta imagen, donde felicitan a la familia, por supuesto se lo mandaron a todas las familias, a todas las mamás del salón y a los papás, que nos da un reconocimiento por mantenernos unidos y apoyándonos durante este tiempo de distanciamiento social. Puede parecer una tontería, pero realmente
cuando uno está cansado, cuando dice, Dios mío, otra vez, y la tarea, y la reunión de trabajo, y el almuerzo, y que llegue el colegio y te diga, gracias mamá, gracias papá por apoyarnos desde la casa, pues bueno, da una sensación de fortaleza y de una inyección de energía para poder continuar. Y además, por ejemplo, en nuestro caso, mi hijo se pone muy feliz y entonces voltea para dar gracias a sus papás por apoyarlo, por continuar, y lo entusiasma un poco. ¿Que siempre tiene el mismo entusiasmo? Pues por supuesto que no, pero bueno, es parte de nosotros también apoyarlo para que esto suceda. Entonces, bueno, creo que podemos pasar a las preguntas para poder adaptar las respuestas a lo que para ustedes, bueno, pues sea importante en estos momentos compartir. Bueno, muchas gracias. La verdad que las dos profes, su aporte, lo que uno escucha, mejor dicho, lo que uno lee por el chat, son cosas muy buenas, lo que tenemos también por las diferentes redes, la verdad que es de un profundo agradecimiento, ¿no? Se metió una persona, pero gracias a ella la pudimos expulsar, porque comenzó ahí a escribir todos los disparates con unas ganas de eso, de hacerse presente. Mire, entonces, vamos a hacer varias preguntas que las puedan responder. Están en general, no están asignadas así algunos. Y entonces, bueno, hacemos una primera parte de preguntas, luego entonces terminan y hacemos entonces una segunda parte. ¿Sí? Estas, las que tengo, es unas preguntas que envió un psiquiatra, ¿sí? Que es muy interesado en esta sesión, y decía, quiero enviar estas preguntas porque es lo típico que yo escucho en las sesiones, en la psicoterapia, en la consulta privada que estoy haciendo, es una de las cosas que me está apareciendo mucho en la consulta, ¿no? Y luego entonces eso, ahí lo manejamos. Una, ¿cómo los padres manejan sus propias reacciones emocionales frente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el hogar? ¿Sí? Otra, ¿cómo evaluar si los padres apoyaron exitosamente a sus hijos en el proceso de aprendizaje de sus hijos? Otra pregunta, ¿cómo va a ser la adaptación de los niños a las normas, reglas y horarios en el aula de clase? ¿No? Una que hacía aquí, la teníamos en el chat, ¿cómo hacer que un adolescente se acueste temprano? Porque ahí, adelante. Bueno, yo voy a arrancar vamos a verlo como por periodo evolutivo, o el tema de los papás. O sea, por un lado, cómo manejar ellos sus reacciones, eso tenía que ver con el fortalecimiento personal que hablábamos. Y un poco lo que comentaba María Elisa. O sea, cada uno de ustedes se conoce, y el marido conoce a la mujer, y la mujer conoce al marido, y sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y tienen que hacer equipo en la casa para decir, este tipo de situación mejor lo manejas tú, este tipo de situación mejor lo manejo yo. Las reacciones emocionales de un adulto son productos de cómo ha construido todo su proceso a lo largo de la vida. Por eso decimos que el desarrollo es acumulativo. Una cosa se va dando con la otra. Y el estilo personal y las condiciones biológicas de cada organismo. Entonces, hay gente que reacciona de una forma más violenta siempre al reconocerlas y al tener estrategias de afrontamiento y estrategias de canalización, él las puede manejar. Entonces, eso no es por magia, no se le da con una varita mágica. Mira, ahora como eres mamá y te toca hacer escuela en casa y además estás trabajando en casa, ahora por favor contrólate. No, cada quien está manejando la crisis de acuerdo al estilo que ha construido, y eso es lo que implica siempre, y este es el gran desafío desde adolescencia, que es resolver la crisis de identidad, saber cómo es uno y tener meta emoción. Entonces uno sabe qué cosas, por qué lado está patinando y qué estrategias puede utilizar para superarlas o compensarlas, que finalmente de eso se trata siempre. Si lo apoyaron bien, para mí el termómetro es que la tarea académica y la escuela en casa no sea como la señora del palo, que me pareció genial, me pasa esa lámina, me pareció buenísima. Es que realmente sea que el muchacho está disfrutando aprender, porque finalmente eso es lo que sucede. ¿Y por qué ahora los bachilleratos son tan aburridos y los niños están pegados de un teléfono? Porque es que hay maravillas de los temas educativos en las redes. Entonces aprenden mucho más interesante, mucho más dinámico, con mucho más movimiento. Y fíjense desde cuándo está la presión de la incorporación de las TICs en la educación.
Entonces no tiene el maestro que echar su cuenta, sino decir, mira, sube a YouTube y vean este video y lo vamos a discutir. Entonces, si la caja negra de los colegios, de cada colegio, porque además cada colegio lo tiene a su manera, porque hay un currículum que es una guía, pero nacional, pero cada colegio lo construye a su manera vinculado con su visión. Y tú estás en un colegio, tú lo escribiste allí porque estás en coherencia con los valores de ese colegio. Entonces el colegio comparte, bueno, mira, nuestro plan de acción es este, en este trimestre los temas son estos, ayúdalo a aprender sabroso con las experiencias en base a sus intereses. Entonces, ¿cómo saber si los papás están acompañando bien en la parte pedagógica de sus hijos con este tema de la educación a distancia? Tiene que ver con que no haya una energía negativa, que no sea ni una piedra en el zapato para los papás, una responsabilidad sí, que tienen que cumplirla, que tienen que monitorearla, sobre todo con niños pequeños. Y al adolescente, imposible monitorearlo como niño pequeño, aunque siempre decimos que tienen que tener el nylon transparente. Pero los adolescentes les encanta dormir mucho, les encanta comer mucho. Ellos, biológicamente hablando, están en un periodo de aceleración donde eso es muy difícil. Y no digo ahora, toda la vida. Los adolescentes se han querido acostar tarde y se levantan tarde. Es una autorregulación que no la puedes imponer. Siempre decimos que todo lo que uno hace con los chamos lo hace hasta los 12 años. Después ya él de ahí toma sus experiencias constructivas y él define su estilo y su proyecto de vida. Y hay personas que crecen noctámbulas y que funcionan mejor en la noche. Aún así, pues no pueden estar durmiendo todo el día, pero depende del cargo, del trabajo que tiene. O sea, que para los papás es una angustia que duerme. Bueno, él necesita un mínimo de horas de dormir. ¿Cómo las distribuye? El tema preocupante sería, ¿qué está haciendo en el tiempo libre? Y ahora estos adolescentes, que yo antes no me podía imaginar un adolescente una semana sin salir de su casa, y miren cómo han aguantado 2 meses. O sea, para ellos también es una forma de aprender otras cosas y de manejar otras estrategias. Entonces se comunican por las redes, por los teléfonos, pero siguen socializando. No sé si respondí a las preguntas del doctor, pero un poco hacia allá van las cosas, ¿no? Adelante, María Elisa. Sí, yo quería aprovechar de comentar 2 cosas y que tienen que ver con otras preguntas que han ido surgiendo en el chat. Miren, desde la perspectiva sistémica hay una cosa que además, o sea, desde la terapia familiar hay una cosa que además siempre a los estudiantes les llama la atención cuando lo conversamos. Y es que desde esta teoría, ¿sí? Los papás y la relación entre padres e hijos no es una relación simétrica y no puede serlo, porque los seres humanos, cuando nacemos, no estamos en la posibilidad de sostenernos nosotros mismos autónomos, ¿verdad? Los que tienen mascotas lo ven muy claro. Cuando un perrito nace, se para y arranca a caminar. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que los seres humanos podamos caminar? Entonces es un ejemplo concreto de cuánto hay una diferencia importante entre padres e hijos. Y esa diferencia implica 2 cosas fundamentales. La primera, que los papás tenemos más responsabilidad, porque además nosotros trajimos esta vida al mundo, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad es que esta vida, como dice Chilina, le vamos a otorgar un montón de información y de formación hasta los 12 años y luego ellos van a ir de allí en adelante construyendo cosas. Pero además implica que el ejercicio del poder no es simétrico tampoco. Eso no implica que no respetemos a los hijos, son 2 cosas diferentes, ¿sí? Entonces eso implica que es nuestra labor como padres también poner límites. Alguien preguntaba, ¿cómo hago con el teléfono y con las redes y con YouTube? Bueno, hay que entender que esta generación parece que nació con un chip de conectarse a las redes, ¿sí? Y de entender la computadora y tal, pero que también es importante ponerle límites. Y eso lo tenemos que hacer nosotros como padres. Y luego, recordar que nosotros somos modelos. Yo me di cuenta, por ejemplo, que muchas de mis responsabilidades laborales yo las cumplía después de que mi hijo estaba durmiendo. Entonces mi hijo nunca me veía haciendo lo que sería el equivalente a la tarea, ¿sí? O sea, él no me veía mientras yo estaba trabajando, o no me ve mientras yo trabajo,
Y luego cuando nos encontramos, él me ve haciendo cosas de la casa, pero no me ve haciendo tarea. Entonces cada vez que yo le decía que la tarea era importante, porque eso lo enseña a hacerse responsable, él me decía, ¿responsable para qué? Y yo no estaba haciendo tarea. Entonces yo empecé, claro, la pandemia nos ayuda a eso, es decir, él me ve haciendo cosas. Ahora lo que me dice es, mamá, tú trabajas mucho porque todo el tiempo estás trabajando. Pero, por ejemplo, yo le pedía que leyera más tiempo, pero él no me veía leyendo, porque yo me ponía a leer después que lo acostaba a dormir. Entonces nosotros, con nuestro comportamiento, modelamos, ¿sí? Somos modelos y enseñamos mucho más que lo que hacemos a través de la instrucción. Entonces, eso es fundamental. Una parte importante es que nosotros estemos mostrando lo que nosotros queremos que también ellos hagan, ¿sí? Y lo siguiente, por ahí preguntaron, ¿cómo motivo adolescentes? ¿Cómo motivo niños de 7 años? Bueno, uno, encontrar este asunto de que en momentos evolutivos tienen espacios de atención distintos y requieren espacios también de distracción, ¿sí? Yo lo veo con los estudios de clases en la universidad, se supone que ellos ya están más cerca de dejar la adolescencia, y aún así su tiempo de atención, con buena suerte, logra la hora y media de clases, ¿sí? Entonces, me parece que lo que decía Chilina, bueno, ¿cómo incluimos cosas? Yo le buscamos videos en YouTube que sean interesantes, los grabamos haciendo cosas, ¿sí? Afortunadamente el colegio de mi hijo intenta adaptarse lo más posible a eso y, por ejemplo, ha tenido tareas que son explicar los textos, ¿sí? Las diferencias de los textos. Uno era cómo son los textos instruccionales. Pues imagínense para un niño de 8 años decir qué son textos instruccionales. Bueno, la tarea era que él se grabara haciendo un video que partiera de un texto instruccional. Entonces él hizo una receta. Entonces él tenía que decir cuáles eran los ingredientes de la receta, cómo se llamaba la receta, cuál era el procedimiento. Entonces eso lo llevó a leer un texto instruccional, aprender qué era eso y luego adaptar, ¿sí? Yo tengo digamos, la gran ventaja que el colegio me ayuda, pero si el colegio no me ayuda, yo me lo puedo también inventar, ¿sí? Yo puedo buscar cosas que sean interesantes para ellos. Y también es parte de mi rol limitar tiempo de uso de pantallas. Eso implica digamos, una tarea también para nosotros como papá. Hay unas horas donde en esta casa hay que sentarse y hacer juegos de mesa. Y a lo mejor yo estoy pensando en 1000 otras cosas que podría ser más interesante, pero eso va a permitir que el chamo se despegue de otras cosas, porque como papás es mucho más fácil dejarlo enchufado a la tablet, a la televisión, etcétera, ¿sí? Luego, para entender las cosas que son importantes para los adolescentes, ¿no? Esto que decía Chilina, de socializar. Entonces, si tengo computadora y si tengo internet, bueno, inventémonos una que ella pueda tener una fiesta o él con sus amigos en una reunión de Zoom de 40 minutos, ¿sí? ¿Cuánto es posible que tengan a alguien cerca que, bueno, guardando el tema de las distancias sociales nos permita como encontrarnos? En estos días una familia, esto me encantó, es una familia de padres divorciados, el papá está con su nueva esposa y la hija de su nueva esposa y su hija está con su mamá. En este estar separados, el papá estaba muy angustiado de, bueno, cómo se podía sentir la hija, porque es un padre además muy involucrado. Entonces decidieron jugar stop, ¿sí? Vía llamada. Entonces jugaban stop todos juntos para él poder incluir a la hija. Entonces aprovechemos estos espacios de tecnología también como para poder seguir construyendo el vínculo familiar e inventarnos cosas distintas para hacer, ¿sí? Están todas estas cosas de los TikTok, videos de coreografías y tal. Alguien preguntaba por la yuxtaposición de roles. Bueno, así como pensamos en estructura y horarios para los hijos, también en estructura y horarios para nosotros como papás. Por ejemplo,
acostumbrándonos a trabajar desde casa, yo no puedo estar sentada teniendo esta reunión y estar en la mitad de la cosa poniendo una ropa en la lavadora, ¿sí? Porque eso incrementa mi nivel de estrés. Puede que parezca muy funcional y además, sí, claro, si ponen el agua, pues me toca salir corriendo. Pero yo, por ejemplo, procuro que la hora en que ponen el agua o los días que ponen el agua, ahora tengo muchos días que no la ponen todo el día, no estén llenos de otras tareas en la medida de lo posible relacionadas con actividades laborales. En la medida de lo posible, hay que ser gentiles con nosotros mismos, ¿no? Ajá. Yo quisiera, perdón, bueno, estoy viendo de las preguntas del chat, ¿cómo hacer para que mi hijo haga cosas productivas mientras yo hago el trabajo en la casa? Es que ayudándote en el trabajo de la casa puedes hacer 1000 cosas productivas. Vamos a hacer la lista de lo que hay que buscar. Ayúdame a pelar la zanahoria. Y ahí te metes con ciencias naturales y cómo nacen las zanahorias y te metes con, o sea, lo que yo siento que los padres tienen que saber, y creo que ese es un gran vacío y tenemos que hacer esfuerzo por llenarlo. Bueno, ¿qué significa entrar y salir de X grado? Para que los papás sepan qué cosas pueden ser vinculadas e interesantes en YouTube y que puedan apoyar y que el boletín y la comunicación con los padres no sea algo terminal de fin de trimestre. Se hizo esto y él logró esto y no lo hace. No, antes del trimestre. Este trimestre vamos a hacer tal y tal cosa. Mira, ayúdanos en casa haciendo tal y tal y tal cosa. Las vacaciones tienen que tener una finalidad desarrollista. Si el niño tiene problemas, dificultades motoras con sus deditos, jugar en la playa con la arena vale oro. Entonces no es necesariamente el terapeuta a los ejercicios, ¿saben? Sino es como dentro de la rutina diaria y de lo cotidiano, es que realmente se fomenta el desarrollo. Pero tú tienes que saber cuáles son las fortalezas de tu hijo y los aspectos por mejorar. Y tienes que saber cuáles son las expectativas de la institución donde lo ubicaste, porque por otro lado, cada colegio tiene su techo. Entonces, pero tú escogiste ese colegio, entonces infórmate. Entonces yo siento que se van a construir unos puentes más efectivos entre familia y escuela, porque finalmente desarrollo y escolaridad es una moneda que danza al ritmo de tiempos inciertos, y más en esta era digital, tecnológica, donde el conocimiento vuela, donde todo pasa, todo muy disperso. Por eso yo siento que hace falta un marco de referencia que organice, como quien está haciendo una rompecabezas de 1000 piezas. Entonces todo el mundo está como con todas las piezas sobre la mesa revueltas. Hay que empezar a ordenar eso, porque la información que hay en línea es gigantesca y todo es interesantísimo, pero ¿qué pega conmigo? ¿Sabes? Entonces ese proceso personal es el que hay que empezar a colarlo y a construir una realidad con ustedes, ¿no? Las niñas adolescentes, por aquí Verónica, dicen, mis hijas hacen las tareas porque tengo que hacerlas, pero yo no estoy aprendiendo nada. Y es verdad, eso es lo que sienten muchos adolescentes, especialmente el currículum de secundaria está muy poco adaptado a las realidades, ¿no? Pero entonces, bueno, pero mira, tienes que graduarte de bachiller, entonces vamos a ver cómo lo compensamos, vamos a ver cómo vemos algo más divertido. La escuela debe cambiar ya, dice Mónica, sí, pero la tenemos que ayudar. La escuela tiene un peso gigantesco sobre sí mismo, no puede formar valores, no puede formar todo. La familia había abandonado su lugar formativo por el exceso de trabajo, mamá y papá en la calle todo el tiempo, en los eventos, en mis consultorías de empresa. De milagro llegó en la noche a darle la bendición, ver cómo le fue en el colegio, mientras hacen la cola para agarrar el autobús y llegan a la casa. Entonces, se había perdido familia. Y yo creo que el gran rescate es volver la mirada hacia la casa, hacia la familia, y a que lo importante de la vida es la vida misma, ¿no? Y no tanto consumismo y tanta... La tecnología es muy buena, hay que saber usarla. Todo en exceso es malo, indudablemente, pero los papás somos los primeros que somos mal modelo, porque estamos comiendo y estamos atendiendo llamadas al celular, y eso no puede ser. Entonces tiene que haber una disciplina para todos, no solo para adolescentes. Otra pregunta dice aquí, ¿la educación con el método Montessori puede ser adaptado a la educación a distancia? Otra pregunta, ¿cómo hacer que mi hija de 12 años tenga interés en realizar tareas, además que es muy lenta y se distrae con facilidad?
Otra pregunta. Mi hijo de 5 años ha estado al nivel que debe estar en la escritura. Para esto no me he enfocado mucho en las tareas, sino en trabajar en lo más débil como la escritura. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y la otra pregunta es, ¿cómo trabajar con niños con déficit de atención? Las dijiste muy rápido las preguntas. La primera la olvidé. Las vuelvo a leer. La primera es, la educación con el método Montessori puede ser adaptada. Jugando, y la familia tiene que jugar. Yo sí creo que todo lo que tenga un componente lúdico es importantísimo. Y eso de jugar en mesa, como decía María Elisa, eso hay que rescatarlo. Así era como jugábamos antes. Y hay tantas cosas maravillosas que se pueden hacer y que facilitan la interacción. Todo lo que tenga un componente lúdico, 20 puntos. Hablábamos de una niña de 5 años de escritura, ¿cómo era? Otra dice, ¿cómo hacer que mi hija de 12 años tenga interés en realizar tareas? Además que es muy lenta y se distrae con facilidad. Y que va muy unido con la otra, ¿cómo trabajar con niños con déficit de atención? Bueno, la niña puede ser lenta porque sus potencialidades hacen que su aprendizaje sea lento y eso lo desmotiva. Si tú haces una cosa y la intentas una vez y no te sale, y la intentas otra vez, pues como adulto terminas no haciéndolo. Pero en esto la sociedad es muy injusta con los niños y con los jóvenes. Tienen que aprender todo por igual. Mientras que uno como adulto, yo siempre pongo el ejemplo, si como un pasticho divino de una amiga y me da la receta, yo la hago 3 veces y jamás me queda como la de ella, pues no la vuelvo a hacer. Pero ese lujo no se lo pueden dar los niños. Entonces, la lentitud puede ser consecuencia de sus potencialidades, pero también puede ser por su desmotivación. O sea, me fastidia y no lo hago. Por eso hay que conocer cada caso. Cada caso en particular. Un niño con déficit de atención o cualquier otro compromiso de base orgánico, cada uno de estos diagnósticos, entre comillas, tiene su caracterización. Estos niños necesitan un ambiente muy estructurado, dependen de cómo son sus procesos de funcionamiento, y cuando hay un compromiso biológico, pues es sano, y lo conveniente es que tengan un acompañamiento especializado. Entonces, no es simplemente tener la etiqueta, bueno, lo diagnosticaron hace 5 años, y todavía andan con el mismo informe en el bolsillo. O papás hiperinteresados porque su niño tiene un problema y lo llevan a 20 terapeutas de forma simultánea, que trabajando todos en la misma comunidad no se ponen de acuerdo entre ellos. El terapista ocupacional dice una cosa, el psicólogo dice otra. No puede ser, están trabajando todos con el mismo niño, inmersos en la misma comunidad. Tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria y centrarnos en la persona. O sea, toda esta situación y todo este cambio de paradigma obliga a cambiar la manera de criar, la manera de educar, de trabajar y de vivir en sociedad. Y de trabajar no solo para los especialistas de ciencias humanas, sino para todos. Porque el mundo del trabajo va a cambiar. Las empresas van a cambiar. Todo va a cambiar. María Elisa. Yo quería hacer un comentario que tiene que ver con el manejo emocional, ¿sí? Muchos están hablando, por ejemplo, un papá decía, bueno, mi esposa tiene que salir presencialmente a su trabajo, el papá se queda en casa pero trabajando virtual y luego montones de tareas del colegio, ¿sí? Otra persona está hablando de los niveles de ansiedad que genera el hijo, la cantidad de tareas que les envían. Entonces, fíjense, hay dos cosas importantes. Una es, no estamos no importa, haces tu vida normal, solo que la estás haciendo dentro de casa. No es la vida normal, ¿sí? O sea, no es la vida normal. Es decir, creo que hay un ajuste de expectativas que es muy importante para poder disminuir los niveles de ansiedad, los nuestros y los de nuestros hijos. Si yo voy a pretender que mi hijo, que es hiperactivo, para el que hizo la pregunta por ahí de cómo manejar los niños hiperactivos, ¿sí? Si yo pretendo que mi hijo que es hiperactivo se siente a hacer la tarea y esté 2 horas y media sentado solo haciendo la tarea frente a una computadora con una clase que mandaron, esas expectativas se van a ver frustradas muy rápido. Y cuando se vean frustradas muy rápido, voy a empezar yo a pelear con él porque se siente y él va a empezar a tener la necesidad de levantarse de la silla, ¿sí? Entonces, una cosa importante es ajustar nuestras expectativas a la realidad del contexto en que estamos. Y así como dice Chilina, a lo mejor yo intento hacer un pasticho 3 veces y me frustro.
A veces necesito a alguien que esté conmigo y me vaya contando. Primero picas la cebolla. Hay niños, ¿verdad? Que tú les dices, pica la cebolla en cuadritos, o personas, ¿verdad? Pica la cebolla en cuadritos, lo sofríes, el tomate, no sé qué, y listo, y la persona lo capta. Otro necesita que le digas primero esto, después esto así y esto así. Y creo que como papás también necesitamos asumir la responsabilidad de hasta dónde estamos en capacidad como padres y como sistema familiar de asumir ciertos retos y a lo mejor en momentos decidir esto no lo voy a hacer. Creo que Adle lo decía en un momento en el video, decía, en mi casa hay una sola máquina, por ejemplo, hay una sola computadora, no puedo hacer todo a la vez y no puedo dejar que mi hijo se eche 6 horas porque yo también necesito hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el ajuste de expectativas nos va a ayudar y puede ser que haya una ocasión donde yo establezca, por ejemplo, prioridad en las tareas. Mi sugerencia siempre es consulten con el colegio. En la medida en que sea posible, consulte con el colegio. Hágase aliado de la maestra o las maestras de su hijo. ¿Sí? Entonces, este asunto de ajustar las expectativas y asumir el rol de padres. Alguien preguntaba, ¿cómo limito las horas? Limitándolas. Tienes tanto tiempo de conexión. Tienes tanto tiempo de horas viendo esto. Eso va a implicar que yo también necesito invertir tiempo con los chamos, pero también es importante que ese invertir tiempo no sea solo a partir de responsabilidad. Y los límites no son solo con los hijos, son con nosotros mismos y con otras personas y con el trabajo, ¿sí? Hay una hora en la que ya, por ejemplo, yo no contesto llamadas de trabajo. Yo sé que a veces es complejo, sé que muchas veces nos da angustia, como qué van a pensar del trabajo, pero sí me parece que es importante poder establecer límites y reconocer nuestras propias limitaciones. Y bueno, unos días vamos a estar mejor y unos días vamos a estar un poco más decaídos, eso también se vale. El asunto es no detenernos, sino poder reconocer que los seres humanos navegamos entre una infinidad de emociones y que es importante responder a estas también. Han estado hablando mucho, perdón, sobre el asunto de la vuelta, entre comillas, a la normalidad. Bueno, yo lo único que tengo claro es que no tenemos idea de qué va a pasar. Es decir, no sabemos cuánto más va a durar la cuarentena, no sabemos cómo se va a levantar la cuarentena, no sabemos cuándo van a regresar los niños al colegio, si van a regresar los niños al colegio. Entonces creo que una de las principales estrategias nuestras es seguir funcionando en incertidumbre y reconocer que eso está. A mí es muy valioso también que los papás, obviamente, sin sucumbir ante las emociones, seamos capaces también de mostrarle a nuestros hijos que está bien estar preocupados, que está bien preguntarse qué está pasando y que está bien a veces no sentirse tan bien y que eso va a permitir que otras veces nos sintamos mejor. Sí, Mira, yo aquí creo hay otra que... pregunta. Perdón. Adelante. Yo creo que estar como los surfistas, ¿no? Con el traje de baño puesto y la tabla debajo del brazo. Y preparar lo que podamos preparar. Por ejemplo, todas las organizaciones, incluyendo las educativas, tienen que estar analizando qué ajustes van a hacer en su forma de trabajar, en su dinámica, etc. Y eso no hay que esperar que digan ya, vamos a empezar a trabajar. Ese es un trabajo que se puede hacer ahora, que lo pueden hacer en línea, que hay que compartir. O sea, ese liderazgo del personal directivo, del contacto con los maestros, etcétera, de todo esto estamos aprendiendo. Yo creo que es importante. Pensar que vamos a empezar a comenzar cuando llegue el momento en unas condiciones renovadas y ese trabajo conceptual se puede hacer en tiempo de cuarentena y el tiempo para eso, ¿no? Aquí hacemos la última serie de preguntas, con esto terminamos. Dice, a pesar de que he respetado el ritmo, a mi hijo ha mostrado estrés, cosa que me preocupa mucho. ¿Cómo hacer para eliminar el estrés en la actitud de mi hijo? Él tiene 11 años. Por aquí otros más. Que estoy metiendo por aquí, sobre todo estas últimas.
Tengo una alumna que también presenta temor de ver clases online, videollamadas. ¿Qué estrategia puedo implementar? Fue la última que hizo. Esas dos, lo que creo que... Bueno, el estrés, el control, el reconocimiento y el control de las emociones, ya una niña de 11 años, como dicen, ya debería haberlo adquirido. Esto también depende del momento evolutivo. Los niños tienen que aprender a reconocer, a controlar sus emociones, y la familia tiene que acotar y canalizar mucho la descarga de esas tensiones. Entonces, no es que exista una receta mágica para manejar las pataletas, por ejemplo, de una niña de 6 años, pero tienes que acunarla, tienes que abrazarla, tienes que buscar vías de descarga. Y la vía de descarga va a depender del estilo de cada uno. Hay niños que les encanta pintar, otros que les encanta hacer cosas con plastilina, pero si hay estrés, tiene que canalizarlo. Y los niños no lo hablan como los adultos, que pueden llamar a un terapeuta y decir, mira, es que siento esto porque todavía no han desarrollado esa metaemoción. Entonces, lo que tenemos es que estar muy alerta, acompañarlos, monitorearlos muy de cerca. Yo he tenido papás que me han dicho, Chilina, es que estoy fascinado de ver, mi hijo es otra persona, no es la persona que yo me imaginaba. No sabía que era capaz de hacer esto. O sea, no había tenido tiempo para ver a los hijos, por la rutina que teníamos. Entonces, conocer las diferencias individuales de los hijos es muy importante. Buscar vías de descarga. Si el niño es muy motor, a través de actividades motoras; si es artístico, más a través de actividades plásticas, y el reconocimiento y el reflejo y la construcción continua de las emociones. Esto de una niña que tiene temores a tener la clase por la máquina, etcétera, eso sí es primera vez que lo veo, lo que es súper fastidioso, porque además mientras el maestro le está dando feedback a un niñito, los otros 5 están aburridos. Entonces lo que yo he visto es que se paran, se van niños que están solos y la maestra está dando la actividad, y el niño debe tener un iPad y entonces está pintando sobre lo que está haciendo la maestra. Eso falta de supervisión. O sea, yo creo que los colegios tienen ahorita un termómetro para evaluar la calidad de apoyo pedagógico de las familias perfectas, ¿no? Entonces yo estuve en una clase de uno de mis nietos, con quienes estoy compartiendo confinamiento, y ese niñito no dejaba de pintar sobre las instrucciones de la maestra. Aparte de, como decía Adle, que se va la conexión, que no entra la línea, que bla, bla, bla. Entonces no es muy motivador el estar en clase en línea. Por eso los tiempos son importantes. Y tendrían que estar, o sea, no puede ser que tenga 3 sesiones en un día. O sea, estamos en una condición completamente diferente. Hay que ser muy flexible, hay que hacer eso. ¿Qué es lo importante? Que aprendan a leer y escribir y a contar, y que conozcan su entorno, porque todas las cosas que están en YouTube se pueden vincular con el currículum nacional. Entonces hay montones de programas espectaculares y están teniendo información. Yo creo que eso es lo importante. Pero es importante que no se pierda el niño, el calor, la calidez de la familia. La familia es segura. La familia es escuela. Esto es una medida de contingencia para salvar estos 2 trimestres. Pero también podemos cuestionar cuáles van a ser los criterios de promoción. Todos los niños van a ser promovidos ante esta irregularidad. Entonces, alguien que preguntaba, ¿qué se tienen que preparar los colegios? Tienen que partir de unas pruebas de nivelación, porque después de todo este periodo tan irregular, más luego vienen los 3 meses de vacaciones. Recuerden, los aprendizajes de los niños, repetición, 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 y son prácticas muchas sobre un mismo tema. Entonces, los colegios tienen que partir de una excelente evaluación inicial para poder definir el desempeño promedio de cada grupo, los niños que están por encima y los niños que están por debajo. Y eso yo creo no puede ser, esta es la actividad para 3er grado, todo el tiempo. No, además las actividades hay que cambiarlas, porque con esto es maravilloso todo lo que está saliendo de comprensión del mundo. Sí, yo quería tomando en cuenta lo que dice la profe Chilina. Miren, esto aplica igual para los adolescentes, ¿sí? La diferencia es que con los adolescentes, digamos, los niños nos miran a los padres
los niños cada vez menos tiempo pero todavía, de una manera distinta a como nos ven los adolescentes. ¿Qué me parece importantísimo y qué es lo que yo hago con los adolescentes en consulta y qué es lo que me funciona? Escucharlos. Parece mentira, pero si al adolescente uno realmente está en disposición de escucharlo, la cosa abre un camino importantísimo. Y los adolescentes son anecdóticos por naturaleza. Entonces a veces puede parecer que yo le hago una pregunta y este adolescente me contesta una cosa que no tiene nada que ver. Y es que me lo contesta echándome un cuento. Ese cuento que este adolescente me está echando es su manera de responder, ¿sí? Y en la medida en que yo me interese por ver eso que a ellos les interesa, ¿quiénes son los músicos o las canciones que escucha? ¿Qué dicen esas canciones? ¿Qué series o qué películas les llama la atención? ¿Cuáles son los personajes con los que se identifica y por qué? Y un poco como entrando por ahí, buscar quiénes pueden ser ejemplos de esas cosas que los motiven en un momento tan incierto como este, ¿sí? Me parece que entender un poco lo que decía Chilina, o sea, los currículums están más o menos adaptados, bueno, encontrar un poco qué para ellos puede ser útil de lo que están haciendo, incluso desde un punto muy, muy práctico como, bueno, mira, lo que pasa es que tú quieres, qué sé yo, estudiar diseño de moda. Bueno, para eso necesitas ser bachiller, esa es la realidad. Entonces, bueno, mira, es pragmático, necesitas terminar esto para hacerlo, ¿sí? Y ya está. Y entender que no le interesa. A eso me refiero también con el asunto de las expectativas. A veces hablamos con los adolescentes para convencerlos de que ellos realmente piensen lo que nosotros pensamos. Y bueno, es dificilísimo, pero es importante entender como papás que parte de su proceso como adolescentes es retar lo que nosotros les decimos. Ellos necesitan retar lo que nosotros estamos diciendo para ellos poder darse cuenta si están siendo ellos mismos y cómo se están construyendo, quiénes son ellos como personas, ¿sí? Y solo quería agregar una cosa más, porque hay mucha angustia alrededor de la flexibilidad o no de los colegios. Yo creo que sí, bueno, no es posible, otra vez, nosotros como papás podemos tomar algunas decisiones. Bueno, mire, si mi hijo está pasando 7 horas sentado, esta cantidad de actividad no es la que mi hijo puede manejar. Eso puede significar que mi hijo en vez de sacar A más, va a sacar B, pero hay paz en el hogar. Entonces, si realmente hay situaciones en las que yo siento que no hay diálogo posible, bueno, también yo estoy en la potestad de tomar ciertas decisiones, ¿sí? Y asumir las consecuencias, que es lo que nos hace adultos, además, ¿no? El ser capaz de asumir las consecuencias de las decisiones que estoy tomando, pues. Bueno, quizás reafirmar este rol de nosotros como papás. Es decir, que yo me ponga en el lugar del adolescente, que lo escuche, que me interese por lo que le pasa, no quiere decir que yo igual no tenga la responsabilidad de poner límites, ¿sí? Hay cosas que no son negociables. El asunto está en la forma de aproximarme, eso tiene que ver con alguien que decía cómo ayudamos a los papás a ser menos exigentes. Bueno, no sé si se trata de ser menos exigentes, pero bueno, sí consigo mismo, desde ahí de donde parte, cuán exigentes somos con nosotros mismos, eso se va a reflejar en cuán exigentes somos con los demás y entender estas circunstancias en las que estamos. Y luego hay algunas cosas que van a ir siendo, bueno, un día a la vez. También quería decir, alguien pone por ahí, yo vivo sola con mi hijo. Bueno, eso significa que no tienes un otro con quien repartirte las posibilidades de cuando yo estoy brava. No le puedo decir al papá, anda tú y ocúpate, o a una abuela, anda tú y ocúpate que yo no puedo más. Entonces es todavía más importante reconocer cuando yo estoy perdiendo la paciencia, cuando estoy más cansada. Yo, por ejemplo, no tengo discusiones si tengo hambre, porque no pienso cuando tengo hambre. Entonces, lo que necesite conversar no es un buen momento si no he comido. Es decir, hay un proceso importante de conocerme yo
y luego cómo hago esos ajustes. Y cómo igual encuentro algunos espacios, ¿sí? Ponerme ciertas estructuras, ciertos horarios. Yo creo que los niños pequeños, suponer que van a pasar más de hora y media, 2 horas, alargándolo mucho, haciendo actividades continuas, es someterlos como a mucha dificultad. Los adolescentes aguantan un poquito más, pero también van a querer como espacios, ¿no? Sí, yo quería añadir que yo siento, bueno, y esto fue antes de la pandemia, siempre sentíamos que la psicología del desarrollo tiene que empezar a permear a la sociedad, tiene que salir del ámbito académico y del ámbito de los especialistas. Todo papá debería saber algo de desarrollo humano, porque todos estamos trabajando con personas. Entonces, si el que le interese el tema, empezamos antes de la pandemia, y saber que todo esto venía, vamos por el capítulo 5 de un ABC del desarrollo humano, que es un atrevimiento y están libres en mi canal de YouTube, que Chilina León, búsquenme en YouTube. Y ahí pusimos un mini video de lo que es el modelo integrador de desarrollo humano y abierto para quien le interese. Y van 5 de los 7 capítulos del ABC del desarrollo humano. Es un atrevimiento porque es, por supuesto, un brochazo, porque es una especialidad muy, muy compleja. Pero aquí todavía hay que decir, y uno de los temas es, por ejemplo, con adolescentes, cuáles son los problemas, pero ellos pasan. Entonces, ¿cuándo realmente nos vamos a alarmar? Entonces, para poder tener esa tranquilidad, hay que tener un esquema de qué es lo que es esa edad, qué significa, cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas normales de cada edad, porque el desarrollo tiene problemas normales de cada edad. Estamos en deuda con el capítulo de adultez y vejez. El de adultez es ahora en junio y el de vejez en junio, era 1 por mes. Pero ya hasta adolescencia lo tienen disponible. Veo que están pasando el link y para quien le interese, porque este tema varía mucho en función de la edad de los hijos y en función del estilo de los hijos. Por ejemplo, quien vivía sola, depende de la edad de su hijo, porque puede negociar con él y pueden decir, mira, cuando yo tome este libro que voy a leer, es que necesito que me des media hora de descanso. El tema del espacio o el tema de los equipos es cuestión de distribuirnos. Hay un equipo, a ti te toca de tal hora a tal hora, a tal hora a tal hora. Yo siempre recuerdo una mamá muy pobre en una investigación que hicimos en San Martín y 3 niñitos me salieron excelentes cuando estábamos validando nuestra secuencia y eran hermanitos. Y era una escuela muy, muy pobre y salieron muy bien. Y yo llamé a la señora y le dije, mira, cuéntame cómo hace. Trabajaba en casa de familia, los niños quedaban solos y ella había regulado que esa mesita era la de hacer las tareas. Y cada uno de ellos tenía su momento y tenía tu tiempo. No es un tema de no es un tema de cuántos equipos tiene, no es un tema de nivel de instrucción, es un tema de calor humano y de saber qué proyecto de vida tienes con tus hijos. Y los 3 niñitos, porque no es que fue uno y tú dices, bueno, la pegó del techo, no, los 3 hermanitos salieron brillantes y en una condición bien dura de pobreza. Entonces, con esto quiero decirte, aunque hayan familias que no tengan teléfono, y por eso la labor tan bella de Fe y Alegría, de tratar de conseguirte de teléfonos para darle a cada uno de los papás, esas son las cosas que tenemos que ayudar y apoyar a los más vulnerables, porque con el WhatsApp están haciendo maravillas. No hay que tener el equipo. Y tú dices, wow, qué territorio, ¿no? Y son mamás muy pobres que han montado el grupo. Y puedo dar fe de ello porque la muchacha que me ayuda a mí, eso hizo con los 6 niños que tiene, que son el hijo de la sobrina, todos los que se fueron y dejaron a una muchachera. Y entonces yo le rastreo, cada vez que nos veíamos o hablamos, le digo, cuéntame, me dice, esta maestra es buenísima, esta no, mire, y me manda por qué. Y estamos hablando de una persona que tiene 2º grado de instrucción, pero está interesada en que sus chamos prosperen. Entonces, este es un mensaje también, decir, esto no solamente es un desafío de clase media y clase alta, ni el tema de tecnología, porque somos pocos, no llegamos a ser la mitad de los que tenemos el recurso de poder darle a los niños esto, y que además los maestros ponen el colegio del Zoom del salón a la misma hora. Porque no saben, entonces están asumiendo que hay varios equipos en casa y no es así. Entonces, es un tema fascinante. Yo realmente siento, y bueno, quisiéramos pues, por lo menos agradecer yo en lo personal y María Elisa también esta oportunidad de compartir
bueno, de unir esfuerzo, porque como dice Virtuoso, pues juntos podemos. No, eso, yo creo que llevamos 1 hora y 40 minutos y todavía hay mucha gente acá, mucha gente agradeciendo. Antes de despedirle, yo quisiera que este es un espacio que la Escuela de Psicología de la UCAP va a mantener, así, de formación. Para la próxima semana, el webinar, el que estamos planteando, tiene la siguiente pregunta. ¿El humor del venezolano es una vía de escape ante la crisis? Está invitado, tenemos 2 invitados. Está el profesor Ángel Oropesa, psicólogo social, psicólogo de nuestra escuela, y estamos esperando la confirmación de un famoso humorista venezolano de muy alto nivel. Estamos esperando su confirmación y una vez que tengamos la confirmación enviaremos todas las coordenadas para que nos podamos unir. Las redes sociales, pueden encontrar toda esta información, las redes sociales de nuestra escuela. Así que bueno, estamos siempre en contacto. Pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Allí nos están colocando las diferentes redes. Y bueno, de verdad que, profes, agradecidos con ustedes por de verdad contarnos con este espacio. De verdad que agradecidos por la calidad profesional y la calidad humana que siempre les ha caracterizado. ¿Sí? Gracias de verdad por compartir eso, la investigación, la sabiduría, pero sobre todo gracias por compartir lo que supone entender esto, cada momento y cada situación es tan crítica. Así que bueno, que Dios me las bendiga, que gracias a todos los que participan y de verdad que ha sido todo un exitazo, que cumplimos con los 300 personas participando acá, otras conectadas por el Facebook y bueno, seguiremos mejorando para que esta formación pueda llegar de verdad de lo mejor y podamos de verdad crecernos en medio de la adversidad. Porque si algo que tenemos que tener claro, algo que es propio de nuestra universidad y propio del venezolano, es que no tiramos la toalla. Estamos de pie en medio de la adversidad. Eso, si cojeamos, seguimos adelante, apoyándonos y seguimos muy unidos. Que Dios me les bendiga y muchas gracias. Amén. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Gracias.